¿Es posible olvidarse de la muerte de alguien querido? Sé que para muchas personas esta pregunta podría sonar un poco extraña. Después de todo, la pérdida de alguien cercano es una de las cosas más dolorosas a las que un individuo se puede enfrentar. Algunos incluso dirían que el dolor de atravesar por algo como esto es uno que realmente nunca desaparece. Y aún así, las memorias reprimidas son algo relativamente común a la hora de lidiar con la pérdida. En el mundo de la psicología existe algo que es conocido como trastorno disociativo, un padecimiento mental que esencialmente se caracteriza por una desconexión entre los pensamientos, los sentimientos y los recuerdos de una persona. Podríamos describir a los trastornos disociativos como un distanciamiento emocional. Es decir, cuando un evento sumamente traumático sucede en nuestras vidas, la mente, en un intento por protegernos, es capaz de olvidar o distorsionar cada una de las memorias que tenemos sobre ese acontecimiento. Todo esto con la única intención de que no tengamos que enfrentarnos a él, porque a veces los recuerdos pueden resultar tan dolorosos que lidiar directamente con ellos podría llevar a alguien a perder la cordura. En ese sentido, la disociación es una especie de mecanismo de defensa, un intento de la mente por protegerse a sí misma de un malestar psicológico. El único problema es que las memorias reprimidas realmente no desaparecen. En su lugar, solo son escondidas en la parte más profunda de nuestro propio inconsciente. Y por consecuencia, a veces pueden escaparse de ahí, lentamente afectando el estado emocional de las personas, sin que éstas sepan exactamente por qué. Y esta es justamente la historia que Silent Hill 2 nos presenta. Un título que destaca no solo por su increíble capacidad para transmitir miedo y terror, sino porque de alguna manera nos presenta con una de las mejores representaciones del trauma que hayan existido en los videojuegos. Una que retrata perfectamente lo que significa tener que lidiar con la pérdida y el dolor, y no solo desde una perspectiva, sino de tres diferentes, abarcando prácticamente todas las respuestas que una persona puede llegar a tener ante el trauma, desde la negación hasta el sufrimiento absoluto, pero sobre todo el arrepentimiento. Porque en esta versión del pueblo de Silent Hill, las calles no se encuentran repletas de demonios ni de cultos religiosos, como en entregas anteriores, sino que la ciudad misma actúa como un espejo, obligándote a reflexionar sobre tus propias acciones y reflejando especialmente aquello que más detestamos sobre nosotros mismos. Y es así como esta aventura comienza, no en el pueblo de Silent Hill, sino en el baño abandonado de una carretera cercana, con nuestro personaje James viéndose directamente en el espejo. Pero algo extraño sucede con él, sus manos se ven temblorosas y su cuerpo se encuentra completamente sudado. Es como si estuviera en un estado de shock o, en otras palabras, como si se encontrara completamente desconectado del mundo. Es muy importante notar que uno de los síntomas principales de los trastornos disociativos es esta sensación de estar separado de uno mismo, como si nada fuera real, como si todo se tratase de un sueño. Y justamente durante estos momentos podemos ver a James tocando su rostro, intentando descifrar si verdaderamente todo esto está sucediendo. Porque no es muy evidente aún, pero esta información será sumamente importante para más adelante. Esta pequeña introducción nos revela la razón por la que nuestro personaje se encuentra en este lugar, y es para buscar a su esposa, la cual le mandó una carta diciendo que lo esperaría en Silent Hill. El único problema es que su esposa falleció hace 3 años a consecuencia de una enfermedad desconocida. Así que, ¿por qué estamos aquí? A esto es a lo que me refería cuando dije si es posible olvidarse de la muerte de alguien. Porque ¿acaso James no recuerda las incontables noches que pasó junto a ella en el hospital? ¿O acaso es que no vio su cuerpo cuando lo enterraron? ¿Cómo es posible que crea que sigue con vida? Todas estas son preguntas que él mismo se hace y también reconoce lo ilógico de toda la situación. Pero la soledad y el simple deseo de volver a ver a Mary de nuevo
son suficientes para motivarlo a adentrarse en el pueblo. Un pueblo que se encuentra absolutamente repleto de niebla, porque la niebla representa algo muy significativo, y eso es la represión. La represión es de hecho un proceso psicológico bastante complejo. Para que éste pueda existir, la mente tiene que atravesar por un estado de estrés sumamente agravante, ya que las memorias reprimidas no suceden solo porque sí. En realidad, son los pensamientos más conflictivos los que se vuelven inaccesibles. Pensamientos que tienen el potencial para dañar o alterar el estado emocional de una persona. Por supuesto, este es un proceso inconsciente, lo cual significa que las personas no pueden escoger qué reprimir ni cuándo hacerlo. Y por supuesto, también, este es un proceso intangible, lo cual significa que no puede ser observado, al menos no de una manera directa. Por este motivo, las películas, las novelas o las historias en general siempre han buscado maneras interesantes de representar a este fenómeno. Algunos medios retratan a la represión literalmente como recuerdos congelados, atrapados en el hielo y completamente inaccesibles. Otros como fragmentos rotos de una pintura, fragmentos que deben de ser recolectados en su totalidad para revelar la imagen que fue olvidada. Pero en el caso de Silent Hill, la represión es representada a través de objetos que literalmente obstaculizan la visión y el movimiento de nuestro personaje, como la niebla o, más importante, estas paredes gigantes que se encuentran cubiertas de tela. Al inicio, podría parecer que esto solo es una estética de terror. De hecho, si no prestamos atención, todo el juego podría parecer de esta manera. Pero ese es justamente el punto. Al ser un proceso inconsciente, no se supone que la represión sea algo evidente. Es por eso que casi todo lo que vemos dentro de Silent Hill pareciera casi simbólico, abstracto o incluso incoherente. Porque si no tenemos la información necesaria para comprenderlo, realmente pareciera que nada tiene sentido, que las cosas solo existen porque sí. Y en cualquier otro videojuego, tal vez eso sería verdad, pero no en este. En este caso, las paredes gigantes que podemos observar a lo largo de los escenarios actúan como un reflejo de la represión, porque no nos permiten ver lo que hay más allá de las calles de Silent Hill. En esencia, es como si nos mantuvieran encerrados, como si buscaran guiarnos a través de un camino predefinido. Algunas de estas paredes incluso tienen mensajes, acertijos que debemos de descifrar para poder continuar con nuestro camino. Pero estos acertijos están normalmente relacionados no con algo físico, sino con un elemento psicológico, lo cual no tiene sentido bajo un contexto normal. ¿Por qué existiría una puerta que se abre no con una llave ni con una palanca, sino con el autodescubrimiento emocional de nuestro personaje? Es casi como si el pueblo mismo intentara obligarnos a recordar algo, sutilmente utilizando los elementos de nuestro propio inconsciente para darle forma a cada una de las cosas que vemos. Pero, ¿qué es eso que tenemos tan reprimido? Bueno, eso es lo que intentamos descubrir, aunque es bastante obvio que tiene mucho que ver con la muerte de nuestra esposa. Algo sumamente importante que no mencioné al inicio es que justo antes de llegar al pueblo de Silent Hill, nos encontramos con una persona en el cementerio, una joven llamada Angela, la cual se encuentra buscando a su madre, y la cual nos advierte que no deberíamos de ir hacia el pueblo, ya que es bastante peligroso. Pero a James realmente no le importa si pone su vida en peligro. Y esto, el hecho de que no nos interese nuestro bienestar, es de nuevo un elemento de extrema importancia y uno que no debemos de olvidar. Porque si prestamos atención, nos daremos cuenta de que esta temática de arrepentimiento, autodesprecio, castigo y dolor es una que se encuentra plasmada a lo largo de toda la aventura. Por ejemplo, un poco más adelante de esta sección, en un lugar conocido como el Bar de Nelly, podemos encontrar un extraño texto escrito en la pared, el cual dice: antes había un agujero aquí, ahora ya no está.
algo que de nuevo podría parecer completamente aleatorio, simplemente palabras enigmáticas para producir confusión. Pero piénsalo por unos momentos, estamos en un bar y es un dicho bastante común que el alcohol es capaz de curar todos los males, o al menos te hace olvidarte de ellos, incluso de aquellos que te dejan un agujero en el corazón. Este mensaje nos habla precisamente sobre el uso del alcohol en nuestro personaje. Hay una gran cantidad de evidencia a lo largo del juego que sugiere que James era un alcohólico antes de conocer a Mary, y probablemente la enfermedad de su esposa solo empeoró esta situación. Esto es confirmado un poco después cuando podemos ver la tentación que siente al encontrarse en un bar diferente. Pero ahora esta forma de escapismo ha desaparecido y para el momento en el que llegamos a este lugar ya no tenemos en dónde escondernos. Este tipo de detalles y mensajes son algo que se encuentra regado por prácticamente todo el juego. Textos que hacen alusión a nuestra vida, mensajes que parecen indicarnos el camino que deberíamos de seguir, palabras que aparentemente intentan lastimarnos, porque como lo dije antes, a veces las memorias reprimidas pueden dar un pequeño vistazo a la realidad y manifestarse en nuestras vidas, incluso si no las entendemos. Después de divagar por unas cuantas horas a través de las calles abandonadas de Silent Hill, eventualmente llegaremos a un complejo de apartamentos, esencialmente el primer escenario del juego, y en este lugar podemos encontrar una gran cantidad de detalles importantes. En una de las habitaciones del edificio podemos observar a un maniquí con una vestimenta bastante curiosa. Incluso James parece recordar este atuendo de alguna manera. Y es porque esta es exactamente la misma ropa que nuestra esposa lleva en la única foto que tenemos de ella. Es muy importante notar que también en este lugar, justo inmediatamente después de interactuar con el vestido, esta criatura se hace presente, un par de piernas unidas por la mitad, las cuales obviamente tienen un significado de índole sexual, pero ya llegaremos a eso. Para muchas personas, este es el primer indicio de las cualidades reflectivas de Silent Hill, porque es aquí en donde se vuelve evidente que el pueblo mismo se encuentra jugando con nosotros, utilizando imágenes que no solo reflejan nuestras emociones, sino también aquellos deseos que no quisiéramos admitir. De hecho, esta temática de los espejos y los reflejos es una extremadamente utilizada a lo largo de toda la aventura, porque el autoanálisis precisamente requiere que volteemos a ver a nuestra propia persona, lo cual a veces puede ser muy complicado de realizar. Incluso los puntos de guardado funcionan de esta manera, con James mirándose directamente a los ojos. Y un poco más adelante en este escenario podemos encontrarnos con una criatura sumamente amenazante detrás de las rejas, Pyramid Head. Pero si prestamos atención, este no hace nada en absoluto y en realidad es casi como si actuara como un reflejo de nosotros, un presagio de lo que nos espera más adelante. Pero tal vez la escena más significativa al momento de hablar sobre los espejos es la que sucede cuando nos encontramos con Angela de nuevo. Escondida en una habitación de este lugar, podemos ver a Angela tirada en el suelo enfrente de un espejo gigante, pero esta vez su personalidad parece muy diferente. Mientras que antes se mostraba preocupada y hasta cierto punto amable, ahora es fría y grosera. Pero lo más importante de todo es que parece contemplar la idea de escapar de sus problemas, acabando con su propia existencia. Esto incluso menciona que eso es lo que se merecen, a lo que James responde que él no es como ella. Pero este es precisamente el significado del espejo en este lugar. James se rehúsa a aceptar que, al igual que Angela, estas ideas también se encuentran en su mente, así que durante esta conversación se ve forzado a lidiar con la imagen de Angela, mientras debe observarse a sí mismo también. Como lo dije antes, el concepto de autodesprecio es uno muy prominente.
De hecho, si prestamos atención a casi todos los cadáveres que podemos encontrar a lo largo del juego, nos daremos cuenta de que muchos de ellos son excesivamente parecidos a nosotros, con el mismo peinado y las mismas prendas de vestir, aunque en realidad esto no significa que estos cuerpos sean el de nosotros, sino que James los ve de esta manera porque dentro de él existe este deseo por verse a sí mismo muerto o al menos lastimado. Por esta escena es bastante obvio que Angela también está atravesando por una forma de trauma y disociación. Esta parece muy desconectada de las cosas que están sucediendo a su alrededor e incluso se pierde en la misma conversación que estamos teniendo. Pero ella expresa su trauma no a través de la amnesia como nosotros, sino a través del dolor y a través de algo conocido como regresión, de lo cual hablaremos un poco más adelante. El punto es que el pueblo de Silent Hill parece tener un cierto poder sobre aquellas personas con problemas emocionales. Durante este primer escenario, también podemos encontrarnos con Eddie, un joven que no se encuentra en muy buenas condiciones la primera vez que lo vemos. Este aparentemente está disgustado por haber visto el cuerpo de una persona muerta en el refrigerador, así que está teniendo la respuesta esperada. Pero él también menciona el hecho de sentirse atraído por la ciudad. Y aunque no lo sabemos durante estos momentos, él también se encuentra lidiando con sus propios traumas. El nivel de los apartamentos actúa como una gran introducción a las temáticas y el simbolismo que podemos esperar durante el resto del juego, con detalles y rompecabezas que parecen casi crípticos en su naturaleza. Hay notas que nos hablan sobre la penitencia eterna y agujeros en la pared que representan el miedo a lo desconocido. Pero lo más significativo que existe en este lugar es la presencia de Pyramid Head, un individuo que parece casi invencible y cuyas motivaciones no conocemos en absoluto. Lo único que sabemos con garantía es que debemos cuidarnos de él. Incluso cuando nos adentramos en combate, realmente no podemos vencerlo. Todo lo que podemos hacer es resistir hasta que eventualmente este voluntariamente decide que tiene mejores cosas que hacer con su tiempo. De esta manera, despejando el camino que nos permite continuar hacia adelante. Esta vez hacia una locación diferente, el lago Toluca, un lugar extremadamente significativo para nosotros, ya que anteriormente lo visitamos con Mary, así que James supone que tal vez esta podría estar ahí. Pero lo que nos encontramos al llegar a este lugar no es a Mary, sino a una mujer diferente, María. Una chica prácticamente idéntica a nuestra esposa, con la única diferencia de que ésta se muestra mucho más atrevida y sensual. Al inicio, James parece bastante confundido por esto, pero eventualmente acepta que se trata solo de una coincidencia. Pero desde este punto en adelante, María nos acompaña a través de todo nuestro viaje, por el simple hecho de que, no podemos dejarla sola en un lugar como este. Una de las cosas más interesantes que suceden mientras nos encontramos con María es que si llegamos a un punto de guardado, esta comenzará a notar algo raro en nosotros e incluso nos preguntará si algo malo nos sucede. Porque tal vez esto no resulte muy evidente al principio, pero cada vez que James interactúa con un punto de guardado, este se queda completamente paralizado, como si se desconectara del mundo por unos segundos. Al igual que muchas otras cosas dentro del juego, al inicio esto podría parecer una simple decisión de diseño, una parte de la jugabilidad, pero no, esto sucede en la vida real, porque estos cuadros justamente actúan como un reflejo de la represión. Es decir, que realmente no existen en el mundo, nadie más puede verlos aparte de nosotros. Son esencialmente un espejo de nuestra mente, un artefacto que, literalmente, censura las cosas que nuestro inconsciente no desea que veamos, objetos, situaciones, lugares o memorias. Es como si pusiéramos una manta sobre aquello que no queremos observar, o en este caso, un pedazo de papel. Por lo que cada cuadro rojo que encontramos representa un pequeño paso en la exploración de nuestro inconsciente.
esencialmente revelándonos un fragmento de la verdad que tanto estamos buscando. Es por eso que la primera vez que interactuamos con una de estas figuras, James menciona una gran incomodidad, sintiendo como si alguien estuviera escarbando en el interior de su cabeza. Porque eso es lo que está sucediendo. Al acercarse a estos objetos, este lentamente se encuentra penetrando en su propio inconsciente. La utilización de artefactos físicos como un elemento del trauma es algo que se ha estudiado de una manera extensiva a través de los años. Este tipo de objetos son conocidos como desencadenantes. Por ejemplo, para una persona que sufrió de un evento sumamente violento, cosas como cuchillos, armas de fuego, sangre o incluso noticias de un suceso similar pueden actuar como un desencadenante para su trauma, incluso si ese trauma se encuentra fuertemente enterrado en el subconsciente. Pero los desencadenantes pueden ser mucho más que eso, como personas, especialmente aquellas que estuvieron involucradas en el evento traumático, habitaciones o lugares específicos, sonidos, fragancias, sabores, palabras o incluso una hora en particular. ¿Habías notado que todos los relojes de Silent Hill se encuentran detenidos a las 9:10? Eso seguro que no es una coincidencia. ¿Y sabes cuáles son los síntomas más comunes a la hora de encontrarse con un desencadenante? Para algunas personas es una sensación de incomodidad, miedo o ataques de pánico. Pero para otras es un sentimiento de estar adormecido, disociado o congelado. Exactamente lo que sucede con James. Pero es muy importante notar que estos cuadros rojos no solo aparecen como puntos de guardado, también podemos encontrarlos en las bocas de las enfermeras, de nuevo, actuando como una especie de censura. Eso se debe a que Mary, a consecuencia de su enfermedad, se volvería extremadamente agresiva con James, normalmente desquitando su impotencia con él, diciéndole cosas horribles, algo que hasta cierto punto es entendible, ya que ésta estaba asustada y enojada con el mundo. Y de hecho, el enojo es una reacción extremadamente común entre los pacientes terminales. Así que James literalmente bloquea la boca de algunos enemigos como una consecuencia de esto, porque esta es precisamente una memoria que no queremos recordar, una que actúa como un desencadenante para todo aquello que inconscientemente mantenemos reprimido. Las bocas son de hecho una parte muy significativa de la manera en la que vemos el mundo, porque también podemos encontrarlas en enemigos como los Flesh Lips o los Mandarins, cuya característica principal es precisamente esta. Pero regresando al progreso general de la aventura, el hospital es el segundo escenario que podemos visitar y es probablemente el más significativo, porque es bastante obvio por las notas que encontramos y por las mismas cosas que James le cuenta a los demás que tanto él como Mary pasaron una gran cantidad de tiempo en este lugar, tiempo que obviamente ninguno de los dos disfrutó. Incluso podemos encontrar el expediente de nuestra esposa, aunque no podemos leerlo. Pero una de las cosas más interesantes que suceden en este lugar es que María no tarda mucho en sentirse enferma. Debemos de recordar que esta comparte una gran cantidad de similaridades con Mary. Así que, en este sentido, es casi como si la historia se estuviera repitiendo. Es decir, James conoce a María cuando ésta se encuentra completamente saludable y atractiva. Pero justo en el momento en el que llegamos al hospital, esta comienza a sentirse mal y pasa casi toda la duración del nivel acostada en una camilla, incluso más que en el juego original. Algo que James apenas puede soportar. Podemos ver que este se encuentra sumamente incómodo durante esta interacción, como si no quisiera recordarlo. Incluso podríamos deducir que esta fue exactamente la misma habitación en la que Mary luchó contra su enfermedad. De hecho, si visitamos este lugar en el otro mundo, podemos escuchar el sonido de un corazón en el fondo, así como un gemido constante. Y también una fotografía que dice "Nadie lo sabe", lo cual muy sutilmente nos transmite que esta habitación es una importante.
Honestamente, existen tantos detalles como este a lo largo del juego que es incluso difícil estar al tanto de todos. Por ejemplo, ¿habías notado que de vez en cuando es posible escuchar un pequeño suspiro en el aire? Al inicio podría parecer que este sonido fuera algo aleatorio, algo diseñado para simplemente hacerte sentir incómodo, como muchas de las otras cosas que escuchamos. Pero no, este pequeño suspiro se hace presente únicamente en situaciones muy particulares, y su implicación es una sumamente profunda. Pero de nuevo, ya llegaremos a eso. Otro detalle muy interesante es que el hospital es el escenario que incluye a los enemigos más agresivos de todos, lo cual de hecho tiene mucho sentido, por las conversaciones que tenemos con los demás, pero sobre todo por la misma introspección que James tiene a lo largo del juego. Descubrimos que la enfermedad de Mary fue algo muy difícil de sobrellevar para ambos, por lo que es muy posible que hubiera muchas emociones negativas conectadas a este lugar, como ira y frustración. Y como los monstruos son una manifestación directa del inconsciente de James, tiene mucho sentido que estos se muestren tan agresivos aquí. Y de hecho, ahora que estamos hablando sobre el significado de las criaturas, es muy probable que hayas notado que muchas de ellas tienen un cierto tinte psicosexual. Un par de piernas unidas por la mitad, enfermeras con trajes extremadamente sugestivos. El simple hecho de que Heaven's Night, un club para adultos, sea una de las locaciones que visitamos, ya nos cuenta mucho sobre el carácter de James, y el simple hecho de que en este lugar podemos encontrar un anillo de bodas en la caja de objetos perdidos solo amplifica esta interpretación. Incluso si prestamos atención a sus manos durante la introducción o durante otro momento de la aventura, nos daremos cuenta de que en efecto existe la marca de un anillo ausente. Y esto nos dice que su relación con Mary tal vez no era tan buena como quiere recordar, lo cual es sumamente conflictivo, porque a lo largo del juego, James siempre se muestra a sí mismo como una buena persona, como alguien que se preocupa por los demás. Pero muy posiblemente es este conflicto lo que le ocasiona tanta agonía. Aunque, de nuevo, esto no es algo que él mismo pueda notar, porque toda esta información se encuentra reprimida. El hospital, a pesar de su gran significancia, realmente no oculta tantos secretos como otras locaciones. La cosa más importante que podemos encontrar en este lugar es de hecho la presencia de otra persona, Laura, una niña pequeña que vimos con anterioridad en los apartamentos y también ligeramente en la calle. Lo que hace a Laura un personaje tan relevante es que, uno, esta no parece estar consciente de todo lo que sucede en el pueblo. Es decir, que ella no ve ningún tipo de peligro, probablemente por la inocencia de su mente. Pero más importante es que esta era una gran amiga de Mary. Al igual que nuestra esposa, Laura también fue una paciente en el hospital, y es aquí en donde ambas se conocerían. Esta es la razón por la que aparentemente nos odia, porque Mary le contaría muchas cosas sobre nosotros, algunas buenas y algunas malas. La otra cosa importante que sucede durante nuestro viaje al hospital es la muerte de María. Durante la última sección de este nivel, Pyramid Head comienza a perseguirnos a través de una serie de pasillos. Esto directamente nos guía hasta un ascensor. El único problema es que María no tiene la oportunidad de llegar a tiempo hasta él. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos, Pyramid Head simplemente acaba con su vida, lo cual deja a James completamente destrozado. Realmente la muerte de nuestra esposa nos afectó de una manera tan grande que el pueblo nos obliga a volver a vivir ese dolor solo para torturarnos. La respuesta es sí. Este sentimiento de desesperación cambia al mundo de una manera completa. Ahora las calles del pueblo ya no se encuentran repletas de niebla, sino que están inundadas en oscuridad y violencia. Los enemigos que antes había en el hospital ahora se encuentran rondando afuera, y las puertas que antes estaban cerradas nos ofrecen un nuevo camino para seguir. Uno que, como el mismo acertijo de este lugar nos menciona, lleva directamente a las pesadillas. Es muy interesante notar que los muros blancos de los que antes hablábamos se vuelven mucho más evidentes durante estos momentos, como si nos estuvieran guiando a través de un camino en particular.
Si regresamos al bar de Nelly durante esa sección, que es el lugar en donde originalmente estaba el mensaje de "antes había un agujero aquí", ahora podemos encontrar un texto diferente. Uno que dice: "Si realmente quieres ver a Mary de nuevo, solo deberías morirte. Pero tal vez vayas a un lugar muy diferente al que se encuentra Mary, James". Esto, de nuevo, transmite un agresivo mensaje de culpa, sugiriendo que Mary fue al cielo y nosotros iremos al infierno. La otra cosa importante que podemos encontrar en las oscuras calles de Silent Hill es a Angela de nuevo, la cual aún está buscando a su madre. Esta es una escena completamente nueva que no existía en el juego original, y honestamente hace un gran trabajo para expandir los sentimientos y las dificultades por las que este personaje está atravesando. Podemos ver por sus expresiones y por las cosas que nos menciona que ésta ha comenzado a perder la motivación por cumplir con su objetivo. Pero el detalle más significativo es que en un intento por encontrar a Laura, le preguntamos si no ha visto a una niña pequeña por aquí, y esto inmediatamente transforma el comportamiento de Angela. Esta parece asustada, casi como si estuviera atravesando por un ataque de pánico, y es bastante evidente que hay algo que la atormenta, algo que nosotros no somos capaces de ver. Esto se debe a que la palabra niña pequeña actúa como un desencadenante para ella, liberando todos los traumas que se encuentran en su mente. Traumas que aún no conocemos, pero que descubriremos en unos cuantos minutos. Lo único que podemos hacer de este punto en delante es caminar hacia el siguiente escenario, la Sociedad Histórica de Silent Hill. Un lugar sumamente interesante, porque nos revela los orígenes literarios de Pyramid Head. Verás, la Sociedad Histórica de Silent Hill es una especie de museo que nos cuenta sobre la historia del pueblo. Y en este lugar podemos encontrar varias pinturas y fotografías distintas, algunas de las cuales incluyen a estas figuras con máscaras o sombreros de forma piramidal. En los tiempos antiguos de Silent Hill, estos individuos eran conocidos como los ejecutores. En pocas palabras, los encargados de acabar con la vida de los criminales una vez que estos eran condenados. Al tratarse de un museo, podemos asumir que varios años atrás, James y Mary visitaron este lugar como parte de una visita turística. Y por alguna razón, la imagen de estos ejecutores se quedaría marcada en la mente de nuestro protagonista, eventualmente dándole forma a lo que hoy conocemos como Pyramid Head, su ejecutor personal. Pero este lugar, la Sociedad Histórica de Silent Hill, es en donde el juego realmente comienza a distorsionarse. Desde este punto en delante, el pueblo deja de ser un simple escenario de terror y en su lugar se convierte en una exploración sumamente profunda del inconsciente, una que comienza con un descenso extremadamente largo a través de unas escaleras que parecen infinitas y que contiene también una serie de agujeros por los que debemos de saltar. Una representación literal de lo que significa adentrarse en el subconsciente de una persona. El inconsciente es un concepto que ha existido en la psicología desde hace muchísimo tiempo. Y este representa aquella parte de nuestra mente que se encuentra más allá de la lucidez y del pensamiento. Es aquí en donde se encuentran los deseos, los impulsos, los recuerdos y muchos otros elementos que definen el comportamiento de una persona, pero sin que ésta esté consciente de ello. Aproximadamente en el año de 1958, un psicólogo bajo el nombre de Carl Jung publicaría lo que ahora conocemos como el modelo de la psique, esencialmente un diagrama del funcionamiento y la estructura de la mente, el cual de hecho podemos encontrar dentro del juego. Para Jung, la psique de un individuo estaba conformada por varias partes diferentes, cada una ubicándose en una posición mucho más profunda que la anterior. Primero tenemos a la persona, que en pocas palabras es la parte de nosotros que le mostramos a los demás, la máscara que utilizamos para presentarnos en el mundo. Después tenemos al ego, que representa aquella parte de nuestra personalidad de la que somos conscientes.
Pensamientos, percepciones, sentimientos. Esto es lo que normalmente consideramos como nuestro yo, la persona que somos. Pero después viene la sombra, aquella parte de nuestra existencia que no queremos admitir. Es aquí en donde se ocultan todas aquellas cosas que no nos gustan de nosotros, todos aquellos sentimientos que preferimos no reconocer, pero que aún así forman parte de lo que somos. Miedos, inseguridades, deseos ocultos. La sombra normalmente es asociada con este tipo de cosas y por su propia naturaleza, los traumas y algunos padecimientos mentales también se encuentran aquí. Y después de esto viene el inconsciente, aquella parte de nuestra mente que no tiene forma ni dirección. Es precisamente por este modelo que la exploración del subconsciente suele ser representada con la acción de descender o profundizar. Y es precisamente por esta razón que estos agujeros existen. Esencialmente, cada vez que descendemos por uno de ellos, estamos atravesando una capa de la mente de James. Es por esto que entre más bajamos a través de estos niveles, las cosas se vuelven cada vez más extrañas e incomprensibles. Primero llegamos a una prisión, después a un laberinto. Llega un punto en el que todo se distorsiona de una manera tan grande que la arquitectura se vuelve prácticamente imposible, con caminos y habitaciones que no deberían de existir. En el psicoanálisis y en muchas otras ramas de la psicología, la exploración del inconsciente es un proceso peligroso y es algo que debe realizarse con extremo cuidado y profesionalismo, porque abrir las puertas de aquello que tenemos resguardado puede provocar una reacción sumamente significativa en las personas e incluso un daño casi irreparable. Es por eso que en este lugar podemos encontrar a Ángela de nuevo. Es muy importante notar que justo antes de entrar a la habitación en la que Ángela se encuentra, el pasillo que nos lleva hasta ella está completamente abarrotado de periódicos. Podemos encontrarlos en las paredes así como en el suelo, y si leemos uno de ellos, nos toparemos con una noticia sobre un hombre que fue asesinado, aparentemente por un miembro de su propia familia. Y una vez que llegamos con Ángela, descubrimos la verdad sobre esto. Al inicio, esta parece bastante alterada, es como si alguien la estuviera regañando. Y en cuestión de segundos, esta maldita monstruosidad aparece en pantalla, una criatura conocida como Abstract Daddy o Padre Abstracto. Si prestamos atención a la conducta de Ángela a través de todo el juego, no es muy difícil darse cuenta de que esta a veces parece tener un comportamiento muy infantil. Desde la manera en la que se refiere a su madre hasta el miedo que parece tener a ser castigada. Lo que Ángela está experimentando durante estos momentos es algo conocido como regresión, un mecanismo de defensa psicológico y una respuesta común ante el trauma. Esencialmente, cuando una persona se enfrenta a una situación de extrema ansiedad o cuando un trauma reprimido es desencadenado, el individuo es capaz de regresar a una etapa anterior de su vida, normalmente a la niñez. En el mundo real existen muchos adultos que sienten la necesidad de comportarse como niños o como infantes, y en el caso de Ángela, esto tiene una razón en específico. Es muy difícil encontrarle forma a esta criatura la primera vez que la vemos, sobre todo por el caos absoluto que sucede mientras peleamos con ella. Pero si la miramos con tranquilidad, nos daremos cuenta de que su figura es la de dos personas acostadas en una cama, una encima de la otra. Esto se debe a que Ángela, a falta de una palabra apta para esta plataforma, fue maltratada durante toda su niñez. Y eso es justamente lo que observamos cuando vemos a esta cosa. Esto convierte a esta pelea en una de las más significativas que hay dentro del juego, porque nos pone directamente en los zapatos de Ángela, nos pone en el papel de un niño pequeño escapando de un demonio a través de los pasillos de su casa. Y el único lugar en el que podemos encontrar seguridad es en estos pequeños espacios. Porque piénsalo, ¿qué más puede hacer un niño bajo esta situación, aparte de esconderse en el closet con su amigo de peluche? La historia de Ángela es probablemente la más desgarradora de toda la saga de Silent Hill.
Porque sí, antes de los eventos del juego, esta mata a su padre en un intento por acabar con su sufrimiento, lo cual podríamos decir que es completamente justificado, pero para ella la culpa es tan grande que no puede olvidarse de ella, y esto es justamente lo que la lleva hasta Silent Hill. Si prestamos atención a los periódicos que hay en el pueblo, nos daremos cuenta de que algunos de ellos de hecho hablan de este suceso. Ángela está siendo buscada por las autoridades, lo cual explica por qué anteriormente el pasillo en la que ésta se encontraba estaba repleto de estos periódicos. Para Ángela, el mundo que ve no es uno de óxido, oscuridad ni neblina como en el caso de nosotros, sino uno de carne, fuego y pistones gigantes. En este mismo escenario, pero en un nivel mucho más profundo, también podemos encontrar la conclusión de la historia de Eddie, la cual es ligeramente parecida. Eddie es un personaje que durante toda su vida ha sufrido del maltrato y las burlas constantes de los demás, especialmente por su apariencia, con incontables personas llamándolo cerdo o bola de manteca, pero había un individuo en específico que parecía despreciarlo mucho más que los demás. Así que, completamente cansado, Eddie un día tomó un arma y le disparó en la rodilla, y eso es lo que lo trajo al pueblo. Pero hay una clara diferencia entre Eddie y Ángela, y es que este desarrolla una especie de antipatía por el mundo. Probablemente ya hayas notado que cuando estamos demasiado cerca de una persona, tenemos la oportunidad de ver la realidad como ellos la ven. En el caso de Ángela, de carne y fuego. Pero el mundo de Eddie es uno completamente opuesto, uno congelado. De hecho, si prestamos atención a las escenas anteriores de este personaje, podemos notar que su aliento siempre es visible, como si tuviera frío, algo que solo sucede con él, lo cual nos dice que desde el mero comienzo del juego, el pueblo de Silent Hill siempre fue un congelador para él. Eso se debe a que Eddie ve el mundo como algo frío, completamente carente de emociones. Después de todo, nadie se preocupa por él, así que él tampoco se preocupa por nadie. Y es que, a pesar de sus trágicos orígenes, podemos ver que con el paso del tiempo, este poco a poco va perdiendo la empatía por los demás, y de hecho comienza a disfrutar del sufrimiento de otros. Algo que es conocido como psicopatía, la ausencia absoluta de remordimiento por las malas acciones. Por lo que la única cosa que podemos hacer contra Eddie es acabar con su vida, pero en el proceso, esto también nos convierte a nosotros en un asesino. Es bastante obvio que para este momento en la historia ya no nos encontramos en Silent Hill, sino en un lugar que va más allá de la realidad, en otro plano de existencia incluso podríamos decir, y el ejemplo perfecto de esto es de nuevo María, la cual a pesar de haber sido asesinada en el hospital, está aquí como si nada, incluso más seductora que antes. Y esto se debe a que María no es una persona normal, sino que, al igual que todas las criaturas que existen en el mundo, esta también es una creación del pueblo de Silent Hill. Un personaje que nace precisamente del deseo inconsciente de James por volver a encontrar a su esposa, pero reflejando también aquellas cualidades que le gustaría que ésta tuviera. En pocas palabras, María está diseñada para representar a la tentación, porque no se supone que nosotros estemos conscientes de su verdadera naturaleza, así que bien podríamos simplemente quedarnos con ella, una nueva y mejorada versión de lo que estamos buscando. Incluso podemos ver a James considerando la idea, pero realmente no importa lo que escojas, porque cuando por fin encontramos la forma de llegar hasta el otro lado de la reja, esta ya se encuentra muerta de nuevo, porque su propósito no es solo actuar como una tentación, sino recrear el fallecimiento de nuestra esposa una y otra vez, solo para hacernos sufrir. Aunque es muy importante notar que María no está consciente de esto. Ella cree que es una persona real y se encuentra tan confundida como nosotros, por lo que su sufrimiento es verdadero. Pero es muy importante notar también que la María que vemos durante estos momentos casi pareciera como un personaje completamente distinto. Su personalidad no es nada similar a lo que era antes, e incluso su forma de moverse y expresiones son diferentes.
Es como si María realmente hubiera muerto durante la persecución con Pyramid Head y el pueblo simplemente creó una nueva versión de ella, una que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó, porque ella no lo vivió y ahora solo se encuentra cumpliendo con un papel, lo cual hace de su historia una todavía más trágica. Porque imagina que el origen de tu vida es uno fabricado. Imagina que el único propósito de tu existencia es ayudar en el desarrollo narrativo de otra persona. Y una vez que eso es completado, simplemente desapareces y por tu propia naturaleza no hay nada que puedas hacer al respecto. Esa es María. Un poco más adelante de esto, llegaremos a un cementerio en donde podemos ver la tumba abierta de 3 personas diferentes, una para Angela, una para Eddie y una para nosotros, revelando el destino que nos espera a todos. Y justo igual que antes, lo único que podemos hacer en este lugar es saltar, penetrando la última barrera de nuestro inconsciente y llevándonos directamente al último nivel de la aventura. El Hotel Lakeview, el lugar en donde años atrás James y Mary se hospedaron en sus vacaciones, y también el lugar que oculta la verdad que tanto hemos estado buscando. El Hotel Lakeview actúa como una especie de revelación. Al inicio, este lugar parece bastante agradable, no hay monstruos y existe un sentimiento de aparente tranquilidad. Pero conforme más avanzamos a través de sus pasillos, el edificio entero comienza a deteriorarse, revelando poco a poco su verdadera naturaleza. Uno de los acertijos más interesantes que podemos encontrar deambulando por aquí, de nuevo involucra la presencia de un espejo y también requiere que seleccionemos entre 2 manzanas distintas, una podrida y una completamente saludable. Para este punto, no es muy difícil darse cuenta de que esto representa a Mary y María, otra vez obligándonos a escoger entre ellas, el amor de tu vida ahora demacrado y acabado por su enfermedad o su nueva versión. En este lugar incluso encontramos a Laura de nuevo, la cual nos permite leer una carta que Mary le escribió, una en la que la felicita por su próximo cumpleaños y en la que le pide que sea buena con nosotros. Pero algo muy interesante sucede con esto, y es que si hacemos las cuentas por la edad que Laura tiene en estos momentos, esta carta debió haber sido escrita hace apenas unas semanas, lo cual es completamente imposible. Se supone que Mary falleció varios años atrás. ¿Es este otro truco del pueblo de Silent Hill? Hay una gran cantidad de pequeños detalles como este a lo largo de todo el hotel, desde el sonido de llantos en ciertas habitaciones hasta la presencia de varias figuras sobre princesas, cada una con una historia sumamente trágica. Pero lo más importante de todo sucede cuando por fin llegamos a la habitación 312, la habitación en la que antes nos hospedamos, y a través de una antigua cinta de video descubrimos lo que en verdad sucedió. El gran giro de esta aventura es que Mary no murió a causa de una enfermedad, sino que fue asesinada por James. Pero el contexto de esto es mucho más complejo de lo que inicialmente pareciera. Verás, Mary sí estuvo enferma, eso es algo real. Y esta enfermedad sería una sumamente grave, tan grave que los doctores sabían perfectamente que no tenía oportunidad de recuperarse. Así que esta pasaría una gran cantidad de tiempo en el hospital. Al inicio es bastante obvio que James la acompañaría, pero con el paso de los meses, este lentamente dejaría de visitarla. No necesariamente porque no quisiera verla, sino porque su relación se estaba desmoronando. Mary siempre estaba enojada y James sentía un ligero disgusto al verla. La vida de ambos era tan miserable
que Mary incluso menciona que preferiría que los doctores simplemente acabaran con todo, porque ya no puede seguir viviendo de esta manera. Y justamente cuando su muerte ya parecía bastante cercana, los médicos le darían la oportunidad de regresar a su hogar. El único problema es que esto convertiría a James en su cuidador principal, y con el paso del tiempo, este comenzaría a despreciar a su esposa, algo que podría sonar extremadamente egoísta, pero que es de hecho sumamente común entre los cuidadores de otros, especialmente cuando estamos hablando de pacientes terminales. Porque hacerte cargo de una persona que se encuentra bajo estas condiciones puede generar la sensación de que tu propia vida se está acabando. De hecho, puedes entrar a internet en estos momentos y darte cuenta de que una infinidad de personas se sienten de esta manera. Personas encargadas de cuidar a sus abuelos, personas encargadas de cuidar a un individuo en estado vegetativo, personas encargadas de cuidar a alguien con demencia. Así que un día James entra en la habitación de Mary y comienza a asfixiarla con la almohada. Esto es lo que ocasiona su muerte. Y esto es lo que le da sentido a prácticamente todo lo que observamos a lo largo del juego. Los relojes detenidos a las 9:10, la hora de su fallecimiento. Los pequeños suspiros que podemos escuchar en determinados puntos de la aventura son justamente su último aliento, la última cosa que escuchamos salir de su boca. La almohada que se encuentra tirada cuando María fallece en la cama de la prisión es la misma que nosotros utilizamos. Es por eso que el juego se encuentra repleto de este sentimiento de culpa y el deseo de ser castigado. Porque James sabe perfectamente lo que hizo, o al menos su inconsciente lo sabe. Esto también le da sentido a la prisión. Queremos ser condenados de alguna manera. Queremos que alguien nos haga pagar por nuestras acciones. Y ese alguien es precisamente Pyramid Head, el cual ya establecimos obtiene su imagen de los antiguos verdugos de Silent Hill, los encargados de asesinar a los criminales. Pero este personaje tiene un significado mucho más interesante que este. ¿Alguna vez habías notado que la espada o cuchillo que tiene Pyramid Head realmente no es una espada, sino la mitad de una tijera? Sí, incluso podemos ver el orificio en el que se supone que debe de ensamblarse. ¿Y quién tiene la otra mitad, tal vez te preguntes? Bueno, nosotros. Porque Pyramid Head no solo es un castigador, sino como lo mencioné casi al inicio del video, es un reflejo de nuestra persona, un presagio del individuo en el que eventualmente nos convertiremos, o en otras palabras, es nuestra sombra. Esa es la razón por la que este mata a María una y otra vez. Porque su trabajo es recrear las mismas acciones que nosotros realizamos y de esta manera guiarnos hasta la verdad. En el año de 1899, un psicólogo bajo el nombre de Sigmund Freud publicaría un libro titulado La interpretación de los sueños. Y en este libro se mencionaría un concepto muy interesante conocido como la necesidad de castigo. Esencialmente, a través de su trabajo, Sigmund Freud notaría que muchos de sus pacientes demostraban una necesidad inconsciente por ser castigados, una necesidad que estos individuos negaban de una manera rotunda, pero que era sumamente obvia en sus comportamientos. Esta necesidad por ser castigado proviene de un sentimiento de culpa que se encuentra reprimido por las emociones, una carga moral que inconscientemente lleva a las personas a desarrollar conductas autodestructivas o de autosabotaje, como consumo excesivo de alcohol, violencia doméstica, búsqueda constante de conflictos o sueños recurrentes en donde los demás se burlan de ti. En pocas palabras, la necesidad de ser castigado es el deseo que algunos individuos tienen por buscar situaciones dolorosas o humillantes. Y todo esto como una forma de pagar por algo que hicieron, pero sin nunca estar conscientes de ello. Este es el concepto fundamental de Silent Hill 2. Cada uno de los individuos que vemos a lo largo del juego, o al menos los 3 personajes principales de los que hemos hablado, se encuentran en este lugar porque buscan ser castigados por algo. James por matar a su esposa, Angela por matar a su padre y Eddie por dispararle a la persona que tanto lo molestaba. Incluso si nosotros como espectadores sentimos que algunas de estas acciones fueron justificadas, el sentimiento de culpa aún se hace presente en ellos, y es la confrontación
de estas emociones lo que le da su poder al pueblo de Silent Hill. El único problema es que muchos individuos utilizan esta información para asegurar que James es una mala persona. Pero ¿es eso algo verdadero? En realidad, creo que el juego intenta contarnos una historia muy diferente, una en la que no existen buenos ni malos, sino individuos que son llevados hasta el límite y que se ven obligados a enfrentarse a sus propias decisiones. Ni Eddie, ni Angela, ni James son lo que consideraríamos malvados por naturaleza. Simplemente son personas que cometieron errores, porque eso es lo que las personas hacen. La única diferencia es que el pueblo de Silent Hill amplifica este tipo de sentimientos, utilizando algo que es conocido como proyección psicológica, es decir, la transformación del mundo que vemos a consecuencia de nuestros propios conflictos mentales. Es por eso que después de esta revelación, el mundo de James se vuelve uno completamente acabado. Las habitaciones del hotel comienzan a desmoronarse y los pasillos se llenan de agua. Los enemigos dejan de atacarnos y comienzan a morir, porque su propósito ya ha sido cumplido. Ya no necesitan detenernos de llegar a la verdad. Ya no debemos de preocuparnos por intentar escapar o pelear. Ya nada de eso tiene sentido. Incluso hay nuevos mensajes que aparecen en las paredes, algunos de ellos mencionando que no hay cura para estas lesiones, porque las heridas son demasiado profundas. Pero a pesar de todo esto, el viaje de James aún no ha terminado, porque aún hay algo que mantiene reprimido. Y es que se convence de que acabó con la vida de Mary simplemente por misericordia, para liberarla de su sufrimiento. Pero esa no es la verdad absoluta. Y no es hasta que acepte ese pequeño detalle que las cosas realmente pueden llegar a su fin. Es muy importante notar que en el próximo punto de guardado que nos encontramos después de estos eventos, James tiene la mirada desviada. Por primera vez, no se encuentra paralizado al estar junto a uno de estos objetos, sino que ahora es incapaz de verse a sí mismo en el espejo, tal vez por vergüenza o tal vez por desprecio hacia su propia persona. Inmediatamente después de esto, debemos de enfrentarnos de nuevo a Pyramid Head, el cual ahora se ha multiplicado y el cual por tercera ocasión acaba con la vida de María, lo cual lleva a James a su punto de quiebre, por fin aceptando que la muerte de Mary no fue solo por misericordia, sino porque la odiaba, porque la despreciaba por haberle arrebatado su vida. Si te preguntas por qué hay dos Pyramid Heads, bueno, es porque uno representa el asesinato de Mary y el otro el de Eddie, nuestros dos pecados. Pero al igual que antes, realmente no podemos vencer a estos enemigos. En su lugar es la aceptación de James por sus acciones y el reconocimiento de esta criatura como una parte de sí, lo que los lleva a autoeliminarse, porque para este punto ya han cumplido con su objetivo. Ya no es necesario que castiguen a nuestro personaje y ya no es necesario que nos guíen tampoco. Esto es lo que nos permite por fin ver a nuestra esposa de nuevo, o al menos a la versión que el pueblo de Silent Hill creó para nosotros, la cual termina convirtiéndose en una batalla sumamente oscura y perturbadora, una que refleja precisamente tanto el dolor de James como el de Mary. Ambos individuos conflictuados por sus propias emociones. Mary con sentimientos abrumadores de ira, tristeza, dolor, impotencia y sobre todo un enorme disgusto por su propio cuerpo enfermo. Y James confundido y arrepentido por sus acciones, contemplando el sufrimiento de su esposa en una horrible cama de metal y afrontando el hecho de que la abandonó durante esos momentos. Dependiendo de tus acciones a lo largo del juego, la conclusión de esta aventura puede variar de una manera considerable. De hecho, es posible abandonar el pueblo junto a María, pero en el camino, esta comienza a toser, sugiriendo que nuestra historia solo está condenada a repetirse. También puedes aceptar las cosas que hiciste y mejorar como persona, lo cual te permite continuar con tu vida junto con Laura. Pero el final más emblemático y significativo de todos es en el que James no puede lidiar con las cosas que hizo. Así que, completamente roto y devastado por dentro, decide subir a su auto y conducir directamente a las profundidades del lago Toluca, acabando de esta manera con él y con todo.
Pero algo sumamente interesante sucede durante este final, y es que durante sus últimas palabras, James mira constantemente a la parte trasera de su automóvil, como si esperara que algo pasara. Y esto se debe a que la muerte de Mary no sucedió hace 3 años, ni hace 3 meses, ni hace 3 semanas. En realidad, todo pasó unas cuantas horas antes del comienzo del juego, lo cual significa que su cuerpo efectivamente se encuentra en el auto y estuvo ahí desde la primera vez que llegamos al pueblo. De hecho, es posible modificar el funcionamiento de la cámara y si damos un vistazo al interior del vehículo, nos daremos cuenta de que en el asiento trasero hay una sábana cubriendo algo, el cuerpo de Mary. Pero lo más sorprendente de todo es cómo James se olvida completamente de esto. Esencialmente asesina a su esposa, toma su cuerpo, lo lleva al auto y comienza a conducir en dirección a Silent Hill, probablemente para enterrarla en ese lugar o para saltar al lago junto con ella, lo cual les permitiría a ambos por fin descansar en su lugar especial. Pero durante este recorrido, el impacto de sus acciones resulta tan grande que su mente se fragmenta, borrando completamente sus memorias de lo que acaba de suceder. Y lo más increíble de todo es que James no solo olvida, sino que reconstruye. Su propio inconsciente, en cuestión de segundos, crea una realidad en la que Mary falleció varios años atrás y en la que él simplemente continuó con su vida, lamentando su muerte y extrañándola, hasta que un día recibió una carta de ella. Pero esta carta, en realidad, la que leemos al inicio del juego, es de hecho la carta de despedida que Mary nos escribió, justo la que aparece durante la conclusión de la aventura. La cosa es que James solo leyó el inicio de este texto, porque todo lo demás fue literalmente borrado por su inconsciente, haciéndolo creer que Mary realmente estaba en este lugar. Esto es la amnesia disociativa, uno de los padecimientos mentales más complejos e interesantes que hay en la psicología, y uno perfecto para contar una historia de terror como esta. Lo que hace de Silent Hill 2 un título tan especial es precisamente que nos presenta con una narrativa sumamente humana. A pesar de las características supernaturales del pueblo, los sentimientos que son retratados a lo largo de la aventura son sumamente reales, porque verdaderamente pareciera que esto es algo que le podría pasar a cualquiera, desde la historia de Angela, Laura, Eddie y también la de James. Por supuesto, estos personajes son llevados al límite, pero su sufrimiento es uno que es muy sencillo de entender. Y la verdad es que te hace preguntarte si tú hubieras actuado de otra manera. Te hace confrontar tus propias emociones, porque como lo dije antes, no hay personas buenas ni malas en esta historia, solo individuos completamente rotos por dentro. Incluso Mary, a quien podríamos considerar como la mayor víctima dentro del juego, admite lo mucho que se arrepiente de todas las cosas que hizo, especialmente de la manera en la que trató a James al final de sus días, descargando todas sus frustraciones con él. Y aún así, estos dos personajes realmente nunca dejan de amarse, porque el amor es complicado, pero la mente lo es más. Pero aquí no es donde la historia termina. Regados por todos los rincones de Silent Hill, existen muchos elementos que parecen sugerir que esta no es la primera vez que experimentamos los eventos del juego. Por ejemplo, justo antes de llegar a Heaven's Night, el club para adultos, María menciona que el lugar le provoca una especie de déjà vu, como si ya hubiera pasado por esta situación. También en el techo del hospital podemos ver la reja rota por la que Pyramid Head nos empuja en el juego original, pero eso no sucede en este título. Y a lo largo de toda la aventura podemos encontrar varios de los rompecabezas que antes existían, pero ahora rotos. Incluso es posible descubrir un mapa antiguo en uno de los cuerpos tirados que hay en el pueblo, y ese mapa es justamente el que nuestro personaje utilizaba en la versión original. Al inicio pensé que todos estos detalles eran simplemente pequeñas referencias para los fanáticos, pequeños guiños al juego original. Pero con el paso del tiempo, creo que se vuelve bastante evidente que su función es mucho más interesante que esa.
Y la prueba definitiva de ello se encuentra en estas fotografías. A lo largo del juego podemos encontrar varias fotos instantáneas que actúan como un coleccionable, cada una de ellas numerada y cada una de ellas con una imagen muy particular, así como con un texto escrito con pluma. Honestamente, estas fotografías son sumamente enigmáticas y durante mucho tiempo intenté darles algún tipo de significado, pero nunca lo logré. Primero pensé que nos contaban la historia de James y Mary antes de los eventos del juego. Después pensé que tal vez María las había tomado, pero la verdad es que nada realmente tenía sentido. Hasta que unos días después, un individuo en Reddit bajo el nombre de Dale Robinson descubrió lo que éstas ocultan. Esencialmente, si utilizamos el número del reverso para ordenarlas y después contamos la cantidad de elementos que hay en cada una de ellas, podemos utilizar ese número para obtener una letra por fotografía. Por ejemplo, hay 6 ventanas abiertas aquí. Eso nos lleva a la 6ª letra del texto. 4 agujeros, 4 papeles tirados, 7 pájaros volando, 9 balas incrustadas en la pared. Si hacemos esto con todas las fotografías, descubriremos un mensaje secreto. Uno que dice, has estado aquí durante 2 décadas. Sugiriendo que los eventos del juego han ocurrido durante un largo periodo de tiempo. Muchas personas han utilizado esta información para asumir que el título toma lugar en un loop temporal, es decir, que las cosas simplemente se repiten, pero la verdad es que no creo que eso sea lo que está sucediendo. Después de todo, ya establecimos que los cuerpos tirados que hay a lo largo del pueblo no somos realmente nosotros, solo se ven así para James a consecuencia de su propia culpa y deseo de morir. Muchos creen que estos cuerpos representan los intentos anteriores de nuestro personaje por salir de este lugar. Pero no, algunos de ellos simplemente son los cadáveres de otras personas que fallecieron aquí. Y unos cuantos más, al igual que muchas de las cosas que vemos dentro del juego, son creados por el mismo pueblo de Silent Hill. Lo cual significa que se ven diferentes para cada individuo. Para Eddie se ven como las personas que lo molestaban, para Angela como su padre y su hermano, y para nosotros, bueno, como nosotros. Así que tomando esto en cuenta, no creo que el juego esté sucediendo en un loop, sino que más bien actúa como una especie de castigo eterno, un limbo si queremos llamarlo de alguna manera. Un espacio que no tiene ni un comienzo ni un final y que por ende está diseñado para torturarnos en perpetuidad. Verás, en el cristianismo, el infierno siempre ha estado relacionado con este concepto de castigo eterno. Una vez que llegas a este lugar ya no existe una forma de salir, y tu alma está condenada a un sufrimiento que no puede ser detenido. Se supone que no hay noción del tiempo en este lugar, lo cual de nuevo nos lleva a los relojes que están detenidos. Es casi como si Silent Hill, o al menos una parte de él, existiera en un espacio alterno, como si todo fuera un sueño continuo, o mejor dicho, una pesadilla. Algo que otras entregas de hecho han abordado, como Silent Hill 1, en donde Harry simplemente desaparece de la vista de Sybil al entrar por un pasillo extraño. O Silent Hill 4, en el cual podemos quedar atrapados en un loop infinito en el mundo del bosque, y cuya realidad sucede completamente dentro de los sueños de Walter Sullivan. De hecho, en este mismo título, el padre de James menciona que su hijo una vez fue de visita a Silent Hill con su esposa y nunca regresó, sugiriendo que independientemente del final que obtengamos dentro del juego, James nunca regresa a la vida que antes tenía. Sin mencionar que en el capítulo extra que existe en el juego original de Silent Hill 2, de alguna manera, tanto el pueblo de Silent Hill como María están al tanto de que en algún momento James llegará, a pesar de que este capítulo toma lugar antes de los eventos del juego. De nuevo, sugiriendo que todo ya ha sucedido, no en repetición, sino en perpetuidad. O tal vez el mensaje de has estado aquí durante 2 décadas solo se refiere a nosotros como jugadores. Después de todo, esa es la cantidad de tiempo que ha pasado entre este remake y su contraparte en el PlayStation 2. Pero la verdad es que probablemente nunca vamos a obtener una respuesta para esta pregunta. Y eso está bien.
Verás, una de las cosas más interesantes sobre Silent Hill es que muchos de sus elementos no tienen una respuesta concreta. Por más que lo intentemos, una gran cantidad de las cosas que nos podemos encontrar a lo largo de estos juegos no fueron hechas para ser entendidas, sino para ser interpretadas. Su propósito es simplemente producir emociones en los jugadores y llevarlos a hacerse sus propias preguntas. Eso es justamente lo que hace de Silent Hill algo tan especial, que se encuentra completamente inundado en misterio. Y algunos misterios están condenados a nunca ser descubiertos. Muchísimas gracias por ver mi video, espero que lo hayas disfrutado y si fue así, bueno, espero que consideres apoyar al canal a través de Patreon o las membresías de YouTube. $1 al mes es más que suficiente para ayudar a que estos videos sigan existiendo. Si estás interesado, los links se encuentran en la descripción. Y ya que estoy en el tema, me gustaría agradecerle enormemente a todas las personas que ya apoyan mi contenido. Especialmente a Eric Aguilera, Pronébula y Bonnie, los 3 mayores aportadores. En serio, muchísimas gracias a todos por creer en lo que hago. Y gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Bye bye.